Bueno, y continuamos con el curso. Vamos a ver ahora estructuras de iteración. Son las estructuras más usadas. Las estructuras de iteración nos van a permitir ejecutar una serie de instrucciones mientras se cumpla una condición. Entonces, entra como una especie de loop de iteración, por eso se le dice iteración, donde se van a repetir pasos hasta que se cumple una condición. Llevado al día a día nuestro, nosotros de hecho cuando nos trasladamos de un lugar al otro y tenemos que llegar a una calle determinada, a nuestro trabajo, repetimos pasos y repetimos operaciones hasta que se cumple la condición. ¿Cuál es la condición? Que hemos llegado a nuestro lugar de trabajo. Cuando comemos, repetimos las operaciones hasta que ya no tenemos más comida. Cuando leemos un libro, lo leemos hasta que ya lo hemos terminado. Siempre estamos repitiendo tareas hasta que se cumple una condición o mientras se cumple una condición. Vamos a ver que hay distintos tipos de iteración. Muy bien. Para eso tenemos que ir a loops. Loops nos permite usar unas estructuras. Vamos a empezar con esta, que es la estructura que teníamos cuando comenzamos con Blockly. Ustedes la van a ver. La vamos a colocar aquí dentro del do y vamos a meter el print, a introducir el print dentro de esta estructura de repetición o iteración. Fíjense que aquí me aparece una condición mientras o hasta. Esto significa repetí estas o repite estas instrucciones mientras ocurra una condición o hasta que se dé una condición. Entonces lo que va a hacer es repetir hasta que encuentra que la condición es verdadera. Muy bien, vamos a ir por la primera. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a salir de, vamos a sacar esto, vamos a sacarlo de count es menor a temperatura. No, lo vamos a dejar. Lo que vamos a sacar aquí es esto. Aquí, al no tener ninguna condición, me dice si es verdadero, lo va a ejecutar siempre, no importa. En realidad tendría que cambiar de estructura para que no tenga ni el AR, ni el AND, ni el OR, pero no importa, los efectos va a funcionar igual. Lo que vamos a hacer es que si count es menor a temperatura, va a repetir esto. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Vamos a hacer que esta instrucción, esta condición, la vamos a pasar al while. Aquí lo que vamos a colocar, vamos a copiar esto para que nuestro if tenga algo y le vamos a decir que si count es igual a 2, vamos a quitar esto. Lo quiero hacer en tiempo real, no quiero que ustedes aparezcan en un capítulo donde ya está todo armado porque quiero que vean y no se pierdan ningún paso. Muy bien, esto lo voy a duplicar y lo voy a colocar aquí. Entonces, seteo count en 2 y luego pregunto si count es igual a 2, va a ejecutar todo esto. Lo hago para que ahora ejecute siempre esto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, además, vamos a sacar esto, vamos a venir a texto y le vamos a decir que me muestre la variable. Vamos a volver a nuestro programa y aquí lo que voy a hacer es arrastrar, vamos a duplicar y le voy a decir que muestre count. No quiero que muestre un texto, quiero que muestre el valor de count. Muy bien. Aquí va a repetir esto, va a mostrarme siempre count mientras count sea menor a temperatura. Si yo ejecuto esto ahora, voy a entrar en lo que se llama en programación un loop. Un loop es una iteración, una repetición de la que no puedo salir nunca. ¿Por qué? Porque va a estar evaluando siempre la condición y count siempre va a valer lo mismo. Bueno, entonces para no entrar en loop, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que count se vaya incrementando en 1 para que en algún momento count no va a ser menor a temperatura, porque va a empezar en 2, luego va a ser 3, en algún momento va a pasar los 30, aquí vamos a colocar el valor de 10, por ejemplo. ¿Para qué? Para que ahora cuando lo corra no esté iterando 30 veces. Muy bien. Vamos a colocar aquí, antes del o después del print, la instrucción que me va a ir incrementando count. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vengo a variables, elijo la del set. Set significa voy a setear el valor de ¿qué? De count en cuanto. Bueno, aquí vengo a operación matemática y le digo que esto va a ser count, agarrar count, lo voy a duplicar. Entonces voy a setear count con ¿qué valor? Con el valor que ya tenga count y le voy a agregar 1. Si vemos aquí a la derecha, hace exactamente eso. Count es igual a count más 1.
Muy bien, vamos a ejecutarlo. Me dice que count vale 2 porque inicialmente lo seteé en 2. Le doy a aceptar, ahora vale 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta que supera, ahí le di todos los clics, hasta que supera los 10 que era el valor de temperatura. 9 no me los aceptó. Recién ahora ahí ya detectó que count valía 10, temperatura vale 10, entonces esta condición no se cumple. ¿Por qué? Porque count no es menor a temperatura, es igual a temperatura. Entonces cuando la variable count llegó al número 10, se cae del while y como no tiene ninguna instrucción más para ejecutar, terminó nuestro programa. Esto es lo que hace la estructura de repetición. Y es lo mismo que ponerle until, lo que va a hacer es ejecutar hasta que esta condición sea verdadera. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso? No me va a mostrar nada, vamos a ver, lo ejecuto y no hace nada. ¿Por qué? Porque cuando ya entró en el repeat count ya es menor a temperatura. Entonces si evaluamos esto, lo que me está diciendo es repita estas instrucciones hasta que count sea menor a temperatura. Pero count ya es menor a temperatura, entonces ya tiene la condición por verdadera antes de entrar y nunca ejecuta estas instrucciones. Esto sería el positivo y el negativo. Muy bien. Vamos a ver otras estructuras. Por ejemplo, tenemos otras estructuras en loops. Tenemos esta. Esta estructura ustedes la van a ver en algunos lenguajes como el ciclo for o como una... Hay pocos lenguajes que tienen esta estructura. Generalmente la tienen en lenguajes, por ejemplo el lenguaje COBOL, que tiene esto de ejecutar una instrucción n veces. Generalmente lo van a manejar con un ciclo for. Aquí está for. El ciclo for tiene 3 parámetros. Primero, qué variable va a usar y la inicializa en el valor que ustedes quieran. En este caso en 0. Luego, separado por punto y coma, ¿hasta cuándo va a ejecutar lo que esté dentro del for? Hasta que count, mientras que count sea menor a 10. Y luego lo que tiene como tercer parámetro es qué es lo que tiene que hacer con count. Con count lo tiene que sumar uno atrás del otro. Entonces, va a ejecutar por primera vez, count vale 0, muy bien, count es menor a 10, sí. Muy bien, va a ejecutar lo que coloquemos aquí adentro. Va a venir aquí y va a ejecutar la última parte. Le va a sumar 1 a count. Vuelve a evaluar. Count es menor a 10. Ya esta parte la ejecuta al comienzo del for y nunca más la ejecuta. ¿Por qué? Porque esta es la parte donde inicializa la variable. Luego está siempre evaluando esto y cuando terminó de ejecutar todo, ejecuta esto. Le suma 1 a la variable count. Count vale 1, ¿es menor a 10? Sí, entonces ejecuto. Suma 1 a count. Count vale 2, ¿es menor a 10? Sí. Y así va a ejecutar 10 veces. Por eso aquí la instrucción se llama repetir 10 veces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar esto aquí. Muy bien. Vamos a ejecutarlo. Me dice que vale 2. ¿Por qué? Porque estoy ejecutando count 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ahí no ejecuta más. Recuerden que aquí la evaluación era otra. Si count era menor a temperatura, nunca veíamos el número 10, nunca veíamos el número 11, veíamos hasta el número 9. ¿Por qué? Porque cuando count era igual a 10, no era menor a temperatura y se caía. En este caso va a ejecutar siempre 10 veces. Por eso count, que inicia en 2, termina mostrando un 11. Muy bien, este es el repetir tantas veces una secuencia de instrucciones. Vamos a ver otro loop. Por ejemplo, aquí tenemos el count, una variante de count. Esta es otra variante del for. Vamos a colocarlo aquí. Fíjense que hay 2 for. Y aquí me permite setearlo más en detalle, porque en realidad aquí no tengo ninguna forma de modificar el comportamiento. Aquí dice ejecutar 10 veces y nada más. Pero aquí yo tengo forma de decirle, por ejemplo,
cuando voy a setear count, le voy a decir que count va a arrancar por el número 5 y va a ir hasta 10, incrementándose en 1. Si yo quisiera hacer a la inversa, quisiera ir que count valga primero 10 y vaya bajando su valor hasta el número 1, aquí en by tendría que poner -1. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Aquí voy a poner un 10, aquí voy a poner un 5 y aquí voy a mostrar esto. Esta instrucción no hace falta, porque no tengo que ir incrementando manualmente count, porque ya lo hace este for. Aquí yo ya le voy diciendo que count arranca valiendo 10, va a terminar valiendo 5, y para que eso ocurra tengo que ir incrementándolo en -1, o sea, bajando su valor en -1. Si yo quisiera ir saltando de 5 en 5, aquí le colocaría un -5, y count primero valdría 10, luego valdría 5, y luego terminaría la ejecución de esta iteración. En este caso vamos a ejecutarlo, y me dice que primero count vale 10, ahora vale 9, ahora 8, 7, 6, 5, y terminó la ejecución. ¿Por qué? Porque le dije que comience con 10, pero cuando llegó a 5 ya terminó la ejecución de lo que tengo aquí. Bueno, y vamos a ver otra estructura de iteración. Esta estructura es muy importante, la vamos a ver. Es el for each. El for each me permite iterar por cada elemento que encuentra en una lista de elementos. Tenemos que crear nuestra lista. Para crear nuestra lista, primero vamos a ver qué es una lista. Una lista es un conjunto de elementos. Un conjunto de elementos. En los lenguajes de programación se conocen como vectores, también como listas, también se conocen como mapas. En realidad pueden haber uno o el otro porque cada uno tiene su característica determinada. Vamos a crear una simple lista de elementos, por ejemplo, de frutas. Vamos a venir a nuestras variables, vamos a decirle que vamos a setear una nueva variable. Esa nueva variable va a ser de tipo lista, vamos a crear una lista con elementos. Fíjense que aquí me crea una variable llamada m, la voy a llamar lista. Una variable lista que tiene por ahora 3 elementos. Yo voy a agregarle textos a esos elementos. Voy a crear uno aquí, voy a duplicarlo, voy a crear otro elemento de la lista y vamos a agregar 3 frutas. Aquí lo vamos a llamar peras, aquí lo vamos a llamar manzanas y aquí lo vamos a llamar bananas. Muy bien, tenemos aquí nuestra lista de 3 frutas. Y lo que hace esta iteración for each es, vamos a decirle que vamos a iterar, aquí vamos a duplicar esto, lo colocamos aquí. Aquí en lugar de count elegimos lista y le decimos que por cada elemento, a cada elemento lo vamos a llamar m, es una variable que la crea en el momento. Por cada elemento al cual vamos a llamar a ese elemento con el nombre m, en la lista llamada lista vamos a ejecutar una instrucción. En este caso vamos a duplicar, vamos a hacer un print por pantalla. ¿Y qué es lo que vamos a mostrar? Vamos a hacer la muestra de m. Ahora lo voy a acomodar y se los voy a explicar bien. Muy bien. Vamos a repasar. Creé una lista con 3 elementos. Un arreglo de 3 elementos. Llamado peras, manzanas y bananas. Muy bien. Y luego voy a iterar por cada elemento de esa lista. Como hay 3 elementos, va a ejecutarlo 3 veces. Si hubiera 20 elementos, va a ejecutarlo 20 veces. Cada elemento de mi lista lo va a grabar en una variable. Fíjense que aquí lo hace en una variable que la crea dentro del for llamada m. Esa variable, ese elemento, me lo va a mostrar por pantalla. Vamos a correrlo y me muestra primero el elemento peras, luego el elemento manzanas y luego el elemento bananas. Todo esto conforma las estructuras de iteración. Espero que lo hayan entendido. Vamos a ir practicando y sobre todo, vuelvo a repetirlo, todo esto lo vamos a hacer en lenguajes reales. Así que vamos al próximo capítulo y seguimos aprendiendo a programar de manera básica.